Bueno, pues nada, ya son las 18:00 y como nos gusta cumplir, pues seguimos con esta actividad, a ver si poco a poco nos vamos ya reactivando todos. Y quiero agradecer al doctor José Nart, pero sobre todo al doctor Alberto Monge, que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación para que nos hable de este dispositivo Galvosurgery. Así como agradecer a Nobel Biocare en las personas de Juan Carlos Pereira y Brigitte Pinto que patrocinan esta sesión. Así que, José Nart, tú que le tienes en tu equipo, por favor, serías tan amable de presentar al doctor Alberto Monge. Gracias. José, activa el micrófono. Gracias, John. Buenas tardes a todos. En fin, encantado de presentar a Alberto. Yo creo que Alberto es una suerte tener esta tarde para el equipo BQDC. Es un referente en patología preimplantaria, enfermedades preimplantarias a nivel internacional, a nivel mundial. Se ha convertido en los últimos 2 o 3 años en un enorme amigo mío. No hay día que no nos comuniquemos. Es profesor en el departamento de periodoncia en la UIC en Barcelona, además de serlo en Michigan, y sabéis que su formación es extensísima. Ha sido en fin, especialista en periodoncia e implantes por la Universidad de Michigan, con Homeley Wang. Ha sido luego diplomate del American Board de Perio. Luego estuvo una temporada en Berna con Busser, Scullion y compañía. Y, en fin, todos lo conocéis por sus innumerables publicaciones pese a su edad. La motivación y la pasión que le pone a nuestra profesión y las ganas de excelencia y rigor. Él trabaja en CICOM en Badajoz y se mantiene muy activo académicamente, está con nosotros, colabora también como editor asociado en algunas revistas y bueno, es un tipo espectacular que lo oímos ya hoy, como decía, a su corta edad, pero que lo vamos a estar escuchando durante mucho tiempo porque es de un esfuerzo, es incansable y tiene muchísimas ganas de trabajar y de encontrar respuestas y soluciones a problemas. Así que desde hace unos años nos planteamos investigar y, como decía, dar respuestas a todo lo que son las enfermedades preimplantarias y en parte lo estamos consiguiendo y seguiremos por ahí, desde la comunicación al paciente, que es algo fundamental, hasta, en fin, cómo prevenir y cómo tratar también. Comentaba Alberto que el fin de semana pasado en Santiago de Compostela, en el simposio de regeneración, unos cuantos líderes de opinión europeos vinieron enseguida a felicitarme por el esfuerzo que estamos haciendo en las publicaciones en enfermedades preimplantarias y yo en gran parte se lo debo a Alberto y así se lo dije. Así que estoy encantado de que hoy esté con nosotros. Gracias, John, por invitarle y por dejarme presentarlo porque me hace realmente mucha ilusión. Así que, Alberto, the stage is yours. Gracias, John, a todos los de QDC y gracias, Alberto. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Alberto. Acabo de agradecer también a Nobel Biocare en las personas de Juan Carlos Pereira y Brigitte Pinto que se acaban de unir a nosotros por la amabilidad que tienen de patrocinar este evento. Estaremos encantados de escucharles si es que quieren añadir algo más a lo que ha presentado ya el doctor José Nart. Juan Carlos, Brigitte, bienvenidos. Hola, John. Buenas tardes. Hola a todos. Por nuestra parte, simplemente agradecer a BQDC la oportunidad que nos brinda de poder participar en esta reunión, de poder, pues de alguna manera, presentar a todos los asociados y acercar a una de las últimas innovaciones de Nobel Biocare. Y bueno, yo creo que con estas palabras es más que suficiente. Para nosotros es un placer poder estar aquí y poder seguir colaborando con todos vosotros. Y bueno, yo creo que la presentación al doctor Alberto Monge por parte del doctor Nara ha sido más que completa y suficiente. Así que por nuestra parte, de verdad que muchísimas gracias y es un placer. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Alberto, bienvenido, como hemos dicho. Muchísimas gracias por estar aquí y estamos ansiosos de escucharte. Hasta ahora. Muchas gracias, John. Bueno, para mí el honor es completamente mío. En primer lugar, quiero agradecer al profesor José Nart por sus amables y bonitas palabras, como siempre, al doctor Zabalegui por la invitación. Es para mí realmente un placer poder compartir la próxima hora
con un excelente grupo de clínicos dentro del contexto de BQDC. Quiero, por supuesto, agradecer igualmente a Nobel Biocare, en particular a Juan Carlos, a Brigitte, por todo el apoyo logístico y sobre todo por hacer posible que actualmente podamos estar tentando nuevas tecnologías para el manejo de las patologías perimplantarias. Mi propósito a lo largo de los próximos 45 o 50 minutos va a ser el de tratar de que un campo tan amplio y tan complejo podamos estrechar, quizá tratando de buscar un embudo, resolviendo algunas de las preguntas que probablemente, al igual que me han ocurrido a mí, más se les plantean el día a día. Porque el primer entendimiento de la perimplantitis es que tenemos que concebirla como una patología mediada por un biofilm bacteriano, que este biofilm, este microbioma es mucho más heterogéneo y complejo que el de las enfermedades periodontales, donde parece ser que hay algunos periodontopatógenos que también pueden tener una especial relevancia en el comienzo y en la progresión, como por ejemplo el Porphyromonas gingivalis, Tanarella forsythia, estas bacterias anaerobias que en algunas ocasiones nos planteamos si están ahí desde el comienzo o si consecuente a la pérdida de hueso se han depositado en aquellos surcos perimplantares donde no llega el oxígeno y por lo tanto todas estas bacterias más patógenas van a estar presentes en cualquier detección o en cualquier análisis secundario diagnóstico de la perimplantitis. A lo largo de las 2 últimas décadas se ha investigado y se ha explorado mucho esta patología. Algunos hechos relevantes que cabe la pena destacar es que la perimplantitis, al contrario que la gran mayoría de formas que componen todo ese amplio espectro de patologías periodontales, progresa de una manera no lineal y aceleratoria. Y lo que ello podemos traducir al contexto clínico es que un implante con perimplantitis siempre va a tener un pronóstico mucho peor que un diente con periodontitis. Y en virtud de todo ello, por supuesto, el pronóstico terapéutico también va a verse influido de una manera significativa. Actualmente sabemos que la perimplantitis además la podemos diagnosticar utilizando parámetros clínicos bien conocidos dentro del campo de la periodoncia, por más de un siglo estudiándolos, y que esta se va a caracterizar en particular no solamente por lo que viene a ser la inflamación dentro del tejido blando, sino además también la pérdida de hueso progresiva. Y a ello me gustaría poner un pequeño paréntesis aquí, un pequeño asterisco, para denotar que para realmente diagnosticar de una manera certera la perimplantitis sería interesante poder evaluar los implantes de una manera longitudinalmente. Y en base a ello es recomendable una monitorización utilizando la sonda periodontal con cierta periodicidad para notar esos cambios que pueden ocurrir en el aspecto clínico y en base a ello poderlo confirmar, poder cercar este diagnóstico definitivo con una radiografía en 2 dimensiones. Algunos otros datos interesantes en relación a la patología perimplantar en contraste con su homónima, la patología periodontal, ya que es la patología que más se parece a ella, es que es una patología que ocupa, lo que viene a ser la lesión, ocupa aproximadamente el doble que la lesión periodontal y que además hay una mayor dominancia de células plasmáticas. Y de nuevo volvemos al mismo contexto en el que estábamos remarcando previamente a la importancia que tiene salvar los dientes y no tratar de reemplazarlos por implantes, especialmente en aquellos pacientes no buenos candidatos para tener implantes, porque en el momento en el que hay perimplantitis, el pronóstico terapéutico va a ser siempre mucho más desfavorable. Pero entre todas estas características, yo creo que hay una de la cual más podemos aprender para la prevención de la perimplantitis, que es el hecho de que se trata de una patología a sitio específico, es decir, las patologías periodontales por lo general afectan de una manera generalizada y equitativa a toda la boca, tanto a la parte maxilar como a la mandibular, tanto a la parte anterior como a la parte posterior, exceptuando, por supuesto, cuando hasta hace 3-4 años, cuando todavía considerábamos la periodontitis agresiva, podíamos identificar algunos dientes mucho más susceptibles a este tipo de pérdida de hueso y también, por supuesto, cuando dentro del contexto de las patologías periodontales crónicas identificábamos aquellos factores locales predisponentes, donde efectivamente ahí había unos defectos, unas lesiones muy similares a los que nos encontramos actualmente en la perimplantitis, ya que de acuerdo a los criterios epidemiológicos,
la patología periimplantar, especialmente la entidad de periimplantitis, es una patología a sitio específico, y ello lo que quiere decir es que si tenemos un paciente con 6, 7 implantes en la misma cavidad oral, con mismos hábitos deletéreos o saludables, misma situación, mismos factores sistémicos, únicamente es posible que 1, 2 o 3 de esos implantes tengan la patología, al contrario de lo que pasa con la periodontitis o al contrario también de lo que suele pasar ahora mismo con el COVID, donde normalmente hay una neumonía bilateral y por lo tanto los reportes epidemiológicos a nivel de paciente y a nivel de pulmón son completamente equitativos. Por lo tanto, cuando tenemos una patología a sitio específico, habrá que centrar todos los esfuerzos en la identificación y modificación de aquellos factores locales. Unos factores que vamos a denominar como factores predisponentes o precipitantes, de acuerdo al rol que tengan en el comienzo de la patología, y que de no ser capaces de identificarlos, probablemente no seamos capaces de prevenir la patología. Y de no ser capaces de identificarlos y modificarlos, tampoco seremos capaces de tratar de una manera eficiente la patología. Y para hacer una historia muy larga corta, yo creo que había que destacar, en primer lugar, la importancia que tiene la posición de los implantes, en particular dentro del contexto de la tabla ósea y la dimensión bucolingual, ya que actualmente sabemos que si tenemos una distancia menor a 1.5 en esa tabla bucal, que por lo general va a ser una tabla corticalizada, vamos a tener una remodelación fisiológica que va a poner en peligro la integración de la estructura ósea en la parte bucal de los implantes, y como pueden ver en esta imagen, no solamente va a comprometer la estética, sino también, por supuesto, estas espiras, estas microrugosidades expuestas a la cavidad oral o al sulco, va a fomentar el acúmulo de biofilm bacteriano y, por lo tanto, que se pueda cronificar la patología. En segundo lugar, sabemos, de acuerdo a los reportes donde también hemos podido contribuir desde nuestro equipo en la Universidad Internacional de Cataluña, que aproximadamente del 40 a 80% de los implantes que vemos el día a día se ve soportando unas prótesis sin ningún tipo de emergencia de acuerdo a los estándares en relación a poder realizar una higiene interproximal acertada. De hecho, un reporte que publicamos en el año 2019 asociaba la periimplantitis a prótesis en las cuales no había ningún tipo de acceso en un 80% de los casos. Por supuesto, el cemento residual juega un papel no solamente predisponente, puesto que la porosidad del propio cemento puede fomentar o puede ser un nicho perfecto para todas estas bacterias patógenas, sino además, per se, el cemento puede constituirse como un elemento precipitante, ya que el cemento per se puede provocar una respuesta inflamatoria que finalmente se puede traducir a una inflamación de los tejidos blandos y también, por supuesto, una pérdida de hueso progresiva. Y último, pero no menos importante, ha sido hecho de debate en la última década, son las características del tejido blando y cómo éstas afectan a la prevención o a la ocurrencia de la periimplantitis. Por lo tanto, asumimos que tenemos una patología infecciosa que, debido a unos mediadores, provoca una inflamación y que esta inflamación guía a la pérdida de hueso. Por lo tanto, si queremos revertir completamente esta patología desde el punto de vista clínico, tendremos que reducir a 5 milímetros o menos la profundidad de sondaje, y todo ello va a guiar a que en la base de la bolsa periimplantar haya una menor proporción de bacterias anaerobias, que por supuesto habrá, pero la proporción de bacterias aerobias, bacterias compatibles con la salud, será más elevado y por lo tanto no habrá una respuesta inflamatoria que guíe al sangrado, a la supuración o a la pérdida de hueso. Desde el punto de vista microbiológico hay que entenderlo como que queremos cambiar el ecosistema anaerobio, donde no llega oxígeno a la base de la bolsa periimplantar, a un ecosistema mucho más aerobio. Y como ya pueden observar en esta imagen, tenemos que aceptar una secuela de una recesión mucosa que siempre ocurrirá cuando tratamos dientes o implantes, bien sea con un tratamiento no quirúrgico o quirúrgico, especialmente si este es resectivo. Y desde el punto de vista técnico, yo lo entiendo como que si queremos reducir la profundidad de sondaje, tendremos que conseguir técnicamente obtener lo que denominamos una arquitectura plana o un patrón completamente horizontal, y que con el propósito
de obtener esa arquitectura, tengamos una recesión de la mucosa y que en base a ello podamos reducir la profundidad de sondaje. Ahora, el dilema que se nos plantea es cómo podemos llegar a conseguir volver horizontal completamente la arquitectura ósea, y para ello tendremos que pensar en estrategias reconstructivas cuando tengamos defectos infraóseos o estrategias resectivas cuando por el contrario tengamos ya una arquitectura ósea mucho más definida como horizontal y donde el propósito sea principalmente desplazar apicalmente el margen mucoso con el propósito de reducir la profundidad de sondaje. Por lo tanto, el primer dilema que se nos plantea es establecer el límite en el tratamiento de la periimplantitis, o dicho de otra manera, qué implantes debemos de extraer y cuáles podemos llegar a tratar. Y para ello tenemos que revisar la literatura, algunos de los estudios más relevantes, donde, por ejemplo, en este estudio publicado en el año 2013, se evidenció en una clínica privada en Suecia que el hecho de tener historia de patología periodontal, el hecho de no acudir a la terapia de soporte periodontal y periimplantar, y el hecho de tener depósitos de placa y cálculo alrededor de dientes e implantes, podía afectar en mayor o menor medida a la recurrencia de la patología después de haber tratado de una manera quirúrgica. Pero sin lugar a dudas había un elemento que jugaba el papel más decisivo en que la terapia fuera exitosa o que por el contrario fallara, y esto era cuando los implantes tenían una pérdida de hueso mayor al 40% en relación a la total longitud del propio implante. Años más tarde, en la Universidad de Groningen también evidenciaron que, contextualizando que la gran mayoría de implantes evaluados en este estudio eran de 10 a 11, 12 milímetros, todos aquellos implantes que tuvieran una pérdida mayor aproximadamente al 50%, a 5 o 7 milímetros, tenían una menor tasa de resolución de la periimplantitis y, por lo tanto, una mayor tasa de fallo de los implantes tras la terapia. Más recientemente, un estudio de la Universidad de Michigan, donde el objetivo no era el de analizar si realmente la severidad de la periimplantitis es o no el factor decisivo a la hora de obtener una resolución de la inflamación, se observó que efectivamente e independientemente de otros factores, cuando hay una pérdida de hueso de más del 50%, vamos a tener un ratio de fallo de la resolución de la inflamación, del éxito en lo que refiere a la resolución de la inflamación de la patología aproximadamente 2-3 veces mayor que cuando tenemos una pérdida de hueso menor al 50%. Y eso es ciertamente lo que hemos venido observando desde que comenzamos a estudiar por parte de nuestro grupo esta patología, cuando en una primera instancia y de una manera muy heroica tratábamos de salvar todos estos implantes con una pérdida de hueso mayor al 50% y realizábamos terapia reconstructiva simultáneamente con una terapia resectiva, método adjunto de implantoplastía en la zona coronal para evitar la posición de todas estas bacterias patógenas que podían formar sus nichos en estas características topográficas rugosas que quedarían expuestas a la cavidad oral y donde encima realizábamos cirugía con el propósito de aumentar esa apreciada banda de mucosa queratinizada y mucosa adherida alrededor de implantes. Como pueden observar, finalmente estamos observando una gran tasa de recurrencia en todos estos implantes. Por lo tanto, yo creo que resultaría muy claro el hecho de poder delimitar el éxito de la periimplantitis dentro del contexto de la pérdida de hueso durante el diagnóstico inicial en un 50%. Por lo tanto, yo creo que esto realmente es muy revelador a la hora de establecer ese pronóstico terapéutico y que todos esos implantes que superan el 50% de pérdida de hueso van a tener un pronóstico terapéutico mucho más desfavorable y por lo tanto mi recomendación sería explantarlos y comenzar de nuevo en caso de que, por supuesto, el paciente lo necesitara. Hemos comentado previamente que uno de los elementos que más se ha estudiado en la última década ha sido precisamente cómo afectan las características, en particular a la presencia o ausencia de mucosa queratinizada y mucosa adherida a la prevención o ocurrencia de la periimplantitis. Pero ahora nos estamos encontrando muchos escenarios en los cuales ya tenemos la patología y además tenemos una ausencia de la patología.
La segunda pregunta que yo me podría plantear es ¿cuál va a ser el papel de las características de esta mucosa alrededor de los implantes dentales en la resolución? O dicho de otra manera, tendremos también que incorporar el hecho de cambiar el fenotipo mucoso dentro de la terapia antiinfectiva cuando tratemos la periimplantitis. Y bien sabemos que la mucosa oral es en características estratificada, escamosa. El epitelio está compuesto por 3 o 4 capas, dependiendo de si tenemos esta queratina que va a formar esta capa más superficial, que va a ser el estrato córneo, y que en ese caso lo vamos a denominar como mucosa queratinizada. Pero más allá de todas estas características a nivel histológico, yo creo que lo más interesante es identificar cómo estas características, cómo los distintos estratos pueden proveer de unas características mecánicas a la mucosa periimplantar o cómo, por el contrario, pueden proveer de unas características menos deseables. Por ejemplo, la mucosa queratinizada es una mucosa mucho más firme, es una mucosa que por lo general va a ser adherida y que por lo tanto va a ofrecer de un elemento de protección hacia la migración de todos estos patógenos a través del surco periimplantar, mientras que por el contrario, una mucosa alveolar no queratinizada, que por lo general no va a ser una encía firme, lo que va a fomentar es que con esta movilidad las bacterias, el biofilm bacteriano patógeno, se vaya asentando de una manera progresiva en el marco más apical, más cercano al hueso y que por lo tanto pueda perpetuar la patología periimplantar. Y como les anticipaba, esto es un hecho que se ha sometido a debate, por supuesto, como ocurrió en los años 90, cuando se estudiaba la importancia de las características de los tejidos blandos alrededor de los dientes. Sin embargo, actualmente yo creo que hay un quórum generalizado que la mucosa queratinizada siempre va a ser preferible y que aquellos pacientes que más se van a beneficiar de ella es aquellos pacientes precisamente que no tienen una adecuada higiene oral personal o que no son buenos cumplidores con la terapia de soporte periodontal. Pero más allá de todo esto, y para tratarles de evidenciar que esto no está basado simplemente en algunas observaciones anecdóticas o en algunos estudios clínicos, habría que destacar que estudios que han investigado desde el punto de vista de mediadores inflamatorios, citoquinas, han observado efectivamente la plausibilidad biológica de estos hallazgos clínicos. Por ejemplo, en este estudio realizado hace 3 años por el profesor Frank Schwartz de la Universidad de Frankfurt, se observó que cuando se coloca un pequeño hilo de seda alrededor de los implantes para fomentar el acúmulo de placa y por lo tanto generar un modelo en humanos, un modelo experimental que se denomina mucositis inducida por ligadura, se evidenció que aquellos implantes que carecen de mucosa queratinizada en la zona bucal de los implantes van a tener una mucositis periimplantar mucho más agresiva, mayor eritema, mayor tumor. Y lo más interesante de todo esto es que a pesar de que el conocimiento general es que la mucositis periimplantar se puede tratar con medios mecánicos y medios químicos de una manera bastante predecible y efectiva, cuando esta se trata en aquellos implantes que carecen de mucosa queratinizada en la zona bucal, van a tener una cicatrización más errática y por lo tanto la terapia mecánica en esta mucositis no va a ser tan eficiente. Y contextualizándolo dentro del pronóstico periimplantar, estos implantes van a tener precisamente una mayor susceptibilidad para que esa lesión que ahora mismo se encuentra confinada dentro del tejido blando pueda progresar y provocar la destrucción del colágeno dentro del hueso y por lo tanto pueda cambiar de una entidad reversible como es la mucositis a una entidad irreversible como es la periimplantitis. Y fíjense que cuando se comparan implantes sin mucosa queratinizada y con mucosa queratinizada, aquellos implantes sin mucosa queratinizada en la zona bucal van a tener una mayor regulación de este mediador proinflamatorio como es la prostaglandina E2. Por lo tanto, esto de nuevo habla de la susceptibilidad de estos implantes que carecen de mucosa queratinizada. Pero ya contextualizándolo dentro del tratamiento de la periimplantitis, poco se ha estudiado al respecto. Sin embargo, un estudio en el cual tuve la oportunidad de
de participar con el grupo de la Universidad de Michigan, se observó que a pesar de que la mucosa queratinizada pueda no tener un papel decisivo en el éxito cuando se realiza una terapia quirúrgica de la preimplantitis, sí que va a tener un papel decisivo en lo que refiere al fallo de los implantes dentarios después de haber tratado estos con una terapia quirúrgica. Pero siendo más profundo dentro de esta temática, tengo que decirles que algunas de estas cirugías las realicé yo cuando era residente y por lo tanto hay que tener también un conocimiento exhaustivo de la metodología de este tipo de estudios en relación a cuándo, cómo, quién y con qué conocimiento se han realizado este tipo de intervenciones. Y con esto lo que estoy tratando de decir, por supuesto, no es que miren especialmente con lupa toda la metodología de todos los estudios, pero sí que es cierto que cuando los estudios vienen dentro de un contexto de universidad realizado por residentes, en este caso, pues van a tener probablemente una menor reproductibilidad a lo que el periodoncista, como muchos de ustedes, pueden realizar en su práctica diaria. Por lo tanto, yo creo que actualmente tenemos que entender que si la mucosa queratinizada es fundamental para la prevención de la preimplantitis, también va a jugar un papel decisivo en la resolución de la misma cuando tratamos los implantes con una terapia antiinfecciosa. Y ahora lo que nos tenemos que plantear es si realmente podemos aumentar la banda de mucosa queratinizada, a propósito, no solamente mucosa queratinizada, sino también mucosa adherida alrededor de los implantes simultáneamente a la terapia antiinfectiva de la preimplantitis. ¿Cuáles son los conocimientos? ¿Cuáles son las características técnicas que tenemos que conocer? Y para ello nos tenemos que remontar a estos estudios tan fantásticos publicados en los años 60 y 70 que establecían cuáles son las claves del éxito en cirugía plástica alrededor de dientes. Y tendremos que concebir que cuando estamos realizando una cirugía resectiva para el manejo de una preimplantitis y simultáneamente queremos aumentar la banda de mucosa queratinizada, habrá que aceptar que no solamente vamos a tener una recesión mucosa como parte de la resolución de la inflamación, sino que además la banda de nueva mucosa queratinizada que vamos a querer formar se va a contextualizar en el marco apical, puesto que entendemos que no vamos a tener éxito en lo que refiere a la incorporación, a la anastomosis de estos injertos epitelizados si no lo incorporamos dentro de más de un 70% un lecho completamente vascular representado por el periósteo subyacente y que en base a eso podremos llegar a obtener el éxito a nivel de resolución de la patología y por supuesto también el minimizar la recurrencia de la patología al haber sido capaces de acondicionar el tejido blando a través de un aumento de mucosa queratinizada, a través de una profundización del vestíbulo y por supuesto habrá que también remarcar un dato importante y es que aumenta mucho la comodidad de los pacientes durante el cepillado, por lo tanto van a ser mucho más eficientes en lo que refiere a la higiene oral personalizada. Permítanme que les represente algún otro caso en el cual de nuevo tenemos un escenario carente de mucosa queratinizada en la zona bucal, preimplantitis exhibiendo un defecto en forma con un patrón horizontal, un defecto supracrestal y por lo tanto después de haber realizado esta terapia antiinfecciosa con un método adjunto también como es la implantoplastía y ahora les diré cuál es mi racional para realizarlo de una manera adjunta, se puede colocar este injerto epitelizado en la zona apical. Fíjense cómo hay que desplazarlo con el propósito de que quede estabilizado en el lecho vascular. Y aquí podremos manejar y podremos monitorizar la incorporación de este injerto con el propósito de finalmente tener una resolución completa de la inflamación y también, por supuesto, haber sido capaces de mejorar las características, mejorar también, por supuesto, el pronóstico de estos implantes que se veían abocados a una recurrencia de la preimplantitis en el caso de no haber sido capaces de identificar y monitorizar y modificar también de una manera precisa aquel factor local que estaba jugando un papel decisivo como era la ausencia de mucosa queratinizada. ¿Y cuántos casos nos tenemos que encontrar así actualmente desafortunadamente el día a día?
implantes probablemente no bien planificados, no bien colocados, una prótesis, por supuesto, carente de cualquier tipo de acceso en un paciente, el cual no es probablemente un buen candidato para portar implantes dentales. Fíjense la pérdida de hueso de estos implantes que están soportando una prótesis fija. En esos casos, por supuesto, tendremos que plantearnos el primer dilema: cuáles implantes debemos de rescatar en virtud a la cantidad de pérdida de hueso, cuáles, por el contrario, de una manera estratégica, nos pueden proveer de un soporte suficiente e inteligentemente identificados para poder mantener una rehabilitación con estos pacientes, pero también, por supuesto, otro elemento local del cual ya se ha hablado es si realmente esta prótesis va a ser factible mantenerla durante mucho tiempo sin tener ningún tipo de recurrencia de la patología. Por lo tanto, en base a todos estos factores, es un complejo algoritmo, pero una vez que identifican estos factores locales, sí que se convierte en algo mucho más sencillo. Tendremos que modificar, en primer lugar, en aquellos implantes que queramos mantener, el tejido blando, poderle realizar una terapia adjunta, esta terapia antiinfecciosa que estamos realizando simultáneamente con una implantoplastía, y de este modo poder obtener un pronóstico mucho más favorable, donde, por supuesto, al haberle dado una prótesis mucho más higienizable al paciente, una sobredentadura, pues podemos mantenerlo todo en un contexto mucho más compatible con la salud, y donde, por supuesto, esto no se hubiera podido conseguir si no hubiera sido a través también del acondicionamiento de los tejidos blandos perimplantares y, por supuesto, de una exhaustiva higiene oral, una educación y una motivación que son fundamentales en la fase higiénica. Y también esto, por supuesto, no lo podemos encontrar en el escenario en el cual tengamos defectos infraóseos, queramos regenerar y a continuación tengamos que realizar este acondicionamiento de los tejidos blandos para proveer de una suficiente banda de mucosa adherida para minimizar la recurrencia. En este escenario, fíjense cómo podemos identificar el primer dilema: el implante que se encuentra en la zona más mesial supera el 50%, por lo tanto habrá que explantarlo. Fíjense el compromiso que estaba suponiendo esta infección, esta lesión perimplantar al diente adyacente, que también mantenemos, por supuesto, con una ferulización, reducción oclusal y una regeneración tisular simultánea, una regeneración ósea guiada, para finalmente realizar esta exclusión celular, tratar de obtener la mayor ganancia ósea posible utilizando la técnica más simple establecida, como una regeneración ósea guiada utilizando una membrana barrera reabsorbible, y cómo posteriormente podremos acondicionar los tejidos blandos proveyendo suficiente mucosa queratinizada para evitar la recurrencia, y donde, como se puede evidenciar en esta radiografía, el éxito ha venido recaído técnicamente desde el punto de vista de haber obtenido una arquitectura completamente plana a través de terapia combinada, una terapia reconstructiva en la zona infraósea, una terapia resectiva acompañando de este método adjunto de implantoplastía en la zona supracrestal. Por lo tanto, queridos amigos, yo creo que es evidente que necesitamos mucosa queratinizada si queremos manejar de una manera coherente, de una manera predecible, la periimplantitis. El tercer dilema precisamente hace referencia a este elemento emergente que está surgiendo en los últimos años, como es la implantoplastía. Les comparto que la implantoplastía no debe de considerarse, no debe de concebirse como una terapia para la perimplantitis. Por el contrario, la implantoplastía es un método adjunto a una terapia antiinfecciosa, puesto que la implantoplastia sin un colgajo de reposicionamiento apical en aquellos defectos supracrestales va a haber una recurrencia, de la patología precisamente por no haber sido capaces de reducir la profundidad de sondaje, que precisamente es el objetivo primario que vamos a tener en el tratamiento de la perimplantitis. Y la implantoplastía como método adjunto es, sin lugar a dudas, uno de los elementos que más ha crecido en los últimos 2 años. Nosotros hemos tratado también de proveer, conjuntamente con el profesor Nart, tenemos una filosofía de tratamiento que se basa
en que aquellos defectos supracrestales, aquellos defectos como pueden observar en la parte de arriba de la diapositiva, vamos a realizar implantoplastía como método adjunto a un colgajo de reposicionamiento apical, y que si tenemos un defecto combinado, un defecto en el cual tenemos una configuración infraósea combinado con una configuración supracrestal, vamos a realizar en esta última la implantoplastia, ya que hay una explicación a todo esto que yo les voy a proveer a continuación. En uno de los últimos estudios que hemos realizado, publicado este mismo año, hemos observado que aproximadamente 8 de cada 10 implantes podemos resolver de una manera puramente dogmática la periimplantitis, la inflamación, por lo tanto no hay ningún tipo de sangrado, no hay ningún tipo de recurrencia de la patología, pero que sin lugar a dudas hay que evidenciar dos elementos que juegan un papel definitivo. En particular, cuando estamos tratando implantes con terapia resectiva, es decir, un colgajo de reposicionamiento apical conjuntamente con la implantoplastía, aquellos implantes situados en la zona anterior van a resolver de una manera mucho más eficiente que aquellos implantes situados en la zona posterior. Es normal, la implantoplastía es una parte adjunta de la terapia sensible a la técnica, y por lo tanto, cuanto mejor acceso, mejor visualización tengamos, más eficiente vamos a ser a la hora de alcanzar esa superficie pulida. Y que cuando la implantoplastía se realiza como método adjunto a la terapia combinada reconstructiva de la periimplantitis, precisamente si no tenemos esa apreciada banda de mucosa queratinizada, vamos a tener una diferencia muy significativa de éxito en relación con aquellos implantes que se vean rodeados por una banda de al menos 2 milímetros de mucosa queratinizada. Esto, sin lugar a dudas, también soporta los hallazgos y la recomendación que hemos dado en el segundo dilema. El racional que yo creo que se tiene que ver embebido por toda la ciencia que hay detrás del estudio de las patologías periimplantares en referencia a poder realizar implantoplastía versus no realizar ningún tipo de terapia de modificación de la superficie, se basa en lo siguiente. Actualmente tenemos suficiente soporte científico que avala que tanto clínica como preclínicamente una superficie moderadamente rugosa va a ser mucho más conduciva a la periimplantitis que una superficie completamente pulida. Por lo tanto, si estamos tratando de prevenir la recurrencia, aquellos implantes con una superficie rugosa, pues siempre van a tener una mayor susceptibilidad de que estos nichos sean perfectos para albergar todas estas bacterias que pueden cronificar la patología. Además, fíjense, actualmente la filosofía, la tendencia de tratamiento es el hecho de poder colocar un implante tissue level, especialmente en aquellos pacientes que por motivos probablemente de historia de enfermedad periodontal son pacientes no muy buenos candidatos a albergar implantes dentales, o un implante bone level con un pilar transmucoso. En definitiva, cuando estamos realizando esta implantoplastía, estamos pasando de un implante de hace 10, 20 años probablemente a un implante más moderno, a un implante o bien tissue level o un implante con un componente transmucoso que aleje de alguna manera el infiltrado inflamatorio de esa zona más cercana al hueso, que puede provocar precisamente la recurrencia de la patología. Además, no tenemos que olvidar que independientemente del tipo de terapia que empleemos para el manejo de la periimplantitis, una recesión mucosa de 1, 2 o hasta 3 milímetros es consistente con el éxito, porque la reducción de la profundidad de sondaje no solamente va a depender de la intervención técnica que realicemos, incluso cuando tratamos de aumentar la estructura ósea adyacente al implante, sino también, por supuesto, de esa recesión de la mucosa que va a permitir un ecosistema mucho más compatible con la salud. Y en base a todo esto, yo creo que resulta interesante evidenciar que cuando pasamos de una superficie microrugosa a una superficie mucho más pulida, también vamos a tener una mejor homeostasis y mejor adhesión de los fibroblastos, que como bien saben son esas células que componen el tejido blando en relación con aquellos fibroblastos que pudieran llegar a albergarse en una superficie rugosa.
Habrá que, sin lugar a dudas, destacar que también hay algunas limitaciones de esta técnica, en particular que consume tiempo, que demanda técnicamente de una experiencia, que es necesario eliminar o remover de manera temporal la supraestructura y que si tienen implantes unitarios, especialmente implantes estrechos, no es muy recomendable, ya que por motivos biomecánicos es posible que observemos algún tipo de fractura o fisura. Cuando lo estamos realizando, la implantoplastía, como método adjunto a la terapia reconstructiva de la periimplantitis, lo que se ha denominado como la terapia combinada, tendrán que tener en cuenta que esto va a venir delimitado principalmente por lo que se ha conocido como el potencial reparatorio, lo que venimos conociendo desde hace más de 50, 60 años en regeneración tisular guiada, como que no vamos a ser capaces de aumentar el hueso más allá que lo que estén dictando la anatomía y que por lo tanto una línea perpendicular al eje longitudinal del implante que vaya del pico óseo adyacente más apical a una paralela es lo que va a delimitar el potencial reparatorio y por lo tanto va a evidenciar igualmente aquellas zonas donde realmente no se va a poder obtener ningún tipo de regeneración y por lo tanto esa zona donde puede ser sugerible la realización de la implantoplastía. Muy recientemente, esta semana, nos han aceptado este artículo donde precisamente establecemos cuáles son aquellas indicaciones para la realización de la terapia combinada y entre ellos habrá que destacar cuando tenemos un defecto en forma de cráter, un defecto de 2, 3 paredes y el implante se encuentra fuera de la tabla ósea bucal, ya que esa zona bucal, independientemente de lo habilidosos que seamos y del biomaterial que utilicemos, muy posiblemente no obtengamos ningún tipo de reosintegración y por lo tanto finalmente se expondrá esa topografía del implante microrrugosa que puede ser mucho más conduciva a la recurrencia de la patología. Y por supuesto todos aquellos escenarios en los cuales, independientemente de la posición del implante, tengamos un componente infraóseo conjuntamente con un componente supracrestal, donde se realizará la implantoplastía en ese componente donde no vayamos a ser capaces de obtener una reconstrucción de los tejidos duros. Fíjense cómo se puede ilustrar en esta imagen, donde posteriormente a la eliminación desde un punto de vista mecánico de la lesión periimplantar con una terapia excisional, una incisión excisional para que albergue epitelio y que albergue ese tejido conectivo, se podrá realizar la implantoplastía, a continuación la detoxificación mecánica y química de la superficie, de la cual ya hablaremos dentro del contexto infraóseo, y finalmente el objetivo va a ser el de obtener una arquitectura plana que guíe a la reducción de la profundidad de sondaje a 5 milímetros o menos. Fíjense el abordaje en qué consiste después de realizar la implantoplastía en esa zona donde no se va a ser capaz de reconstruir, poder realizar posteriormente la terapia reconstructiva con membrana barrera o sin membrana barrera. Actualmente todavía no tenemos una guía clínica que nos indique de una manera precisa cuál es el abordaje a seguir. Mi recomendación es que cuando tengan un defecto con 2 o 3 paredes utilicen una membrana barrera que pueda de alguna manera compartimentalizar mejor esa zona infraósea, pero que por el contrario, cuando tengan un defecto plenamente circunferencial, probablemente esa membrana barrera no va a jugar un papel decisivo. Y una vez tengan colocada este material sustituto óseo o el material que ustedes tengan a elección conjuntamente con la membrana barrera, en este caso, el objetivo va a ser de reducir la profundidad de sondaje, que va a venir definido por una ganancia ósea radiográfica que va a venir dictada por los picos óseos adyacentes y también por la propia recesión de la mucosa. Por lo tanto, las indicaciones para la realización de la implantoplastia es para toda aquella zona, aquel área del implante que sepamos que va a quedar expuesto a la cavidad oral o al surco periimplantar y que por lo tanto para evitar una reinfección podamos modificarla con el propósito de que ese área pulida sea una superficie mucho menos amigable para todas estas bacterias, que fomenten los nichos de bacterias más putativas y que en base a todo ello podamos minimizar
la patología. Y el cuarto dilema se refiere precisamente a la detoxificación de la superficie, pero de la superficie ya de esta zona infraósea, de esta zona que va a componer todos aquellos defectos circunferenciales infraóseos y aquellos defectos combinados únicamente esa zona infraósea. Y para ello se han propuesto infinidad de métodos, tanto métodos mecánicos, métodos químicos, farmacológicos. Y actualmente el consenso reside en que no hay ningún método que haya demostrado especial superioridad con otro, que sí que es cierto que una remoción mecánica de la placa, del cemento, de todos aquellos factores etiológicos de la periimplantitis más que evidentes y visibles deben de ser removidos mecánicamente, utilizando curetas, utilizando cepillos, utilizando ultrasonidos, utilizando el elemento más primitivo que tengan en su consulta. No creo que haya que ser muy sofisticado en este sentido, pero que lo que sí que puede determinar el éxito a la hora de detoxificar completamente la superficie es la propia detoxificación química. Y para ello se han propuesto una serie de productos, una serie de métodos. Entre ellos, por supuesto, destacar el ácido cítrico, el EDTA, la clorexidina, donde varios estudios han demostrado su falta de eficiencia a la hora de obtener una mayor resolución de la periimplantitis. Y yo, hasta el momento, basándome únicamente en la plausibilidad biológica, he venido utilizando peróxido de hidrógeno al 3 o al 5%, básicamente basado en que el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, produce una serie de radicales libres, al igual que el oxihidrilo, el OH-, ya saben, esta molécula, que lo que va a provocar va a ser la disrupción de los lípidos y las proteínas, que como bien saben, componen precisamente esta pared celular de todos estos microorganismos que van a provocar la patología o por lo tanto o por lo menos la cronificación de la misma. Además, va a provocar una destrucción de las catalasas y todo ello va a fomentar la producción del oxígeno, que de nuevo este oxígeno es incompatible con todas estas bacterias anaerobias. Ahora bien, más recientemente tenemos otro método que ha sido introducido al mercado, este es el GalvoSurge, donde yo tengo una experiencia actual de 8 meses, una experiencia ciertamente limitada, pero muy productiva porque en primer lugar me he dejado atraer por la plausibilidad que viene adherido al hecho de que un cátodo y un ánodo permita la disociación del agua salina, y sabiendo que el hidrógeno precisamente cuando sale de la superficie va a irrumpir en esta unión íntima que existe entre el biofilm bacteriano, entre todas estas bacterias y la superficie del implante, y por lo tanto poder conseguir una superficie mucho más aséptica. Con respecto a los hallazgos científicos de esta nueva técnica introducida, y ahora estaré encantado de que me hagan cualquier tipo de pregunta en base a la, como le decía, limitada, pero ciertamente muy prometedora colaboración que vengo estableciendo a lo largo de los 8 últimos meses con este nuevo sistema, han revelado que efectivamente una superficie anodizada, una superficie T-Unite, como bien saben, es una superficie muy difícil de detoxificar, se puede detoxificar de una manera muy plausible, como pueden observar todas estas chimeneas, utilizando este sistema de GalvoSurge, por esta nueva técnica de detoxificación de la superficie, y que puede detoxificar completamente la superficie desde el punto de vista a la hora de estudiarlo topográficamente. Más recientemente se ha publicado el primer estudio a más largo plazo, publicado por el doctor Marcus Lee, donde efectivamente se ha demostrado que cuando se compara esta técnica con la misma técnica utilizando aeropulidores no hay ningún tipo de diferencia entre ellas, pero lo más significativo es que una profundidad de sondaje inicial de aproximadamente 6 milímetros se puede descender a una profundidad de sondaje de 3 milímetros, que como ya hemos definido previamente suele ser mucho más compatible con la salud. Y que de 4 implantes que se graban durante el diagnóstico inicial, en el diagnóstico final
o la reevaluación final a los 18 meses, únicamente 1 de cada 4 implantes sangraban. Y como pueden observar, cuando se realiza simultáneamente esta terapia de GalvoSurge combinada con una terapia reconstructiva, esta permite realizarse con una ganancia de aproximadamente 3 milímetros de ganancia ósea radiográfica. Fíjense cómo en uno de los casos fallidos que estudian en este artículo, lo analizan histológicamente en la Universidad de Berna por el profesor Dieter Bossart, y como pueden observar en la parte apical, donde no existía previamente ningún tipo de integración del hueso, ocurre una reosintegración, y por lo tanto esto lo que está demostrando es que ciertamente hay una completa asepsia en esta superficie previamente contaminada de los implantes. Como les comentaba previamente, tenemos una experiencia de 8 meses actualmente. Estoy encantado de compartirles algunos de estos casos. Estaré encantado también si necesitan algún tipo de mayor consejo o que les muestre con otro tipo, otra configuración de defecto que también podamos tener, pues podérselo ilustrar en cualquier otro momento o simplemente con contacto personal. Pero fíjense cómo, por ejemplo, en este escenario, donde actualmente es la indicación que estamos recomendando, donde tenemos un defecto infraóseo de 4 milímetros aproximadamente, principalmente cercado en la zona mesial, donde además puede observar esa emergencia de la prótesis incompatible con cualquier tipo de higiene oral personalizada en esa zona. Lo que realizamos son todos los principios que hemos venido describiendo a lo largo de los últimos 50 minutos, y donde en primer lugar habrá que cambiar precisamente esa configuración, esa morfología de la emergencia de la prótesis con el propósito de que sea más cóncavo y evitar esa convexidad que actualmente sabemos que se asocia precisamente a la patología. Y una vez que hemos realizado esto y una detoxificación mecánica utilizando curetas, utilizando ultrasonidos, como pueden observar es un defecto muy estrecho, utilizamos durante 2 minutos nuestro GalvoSurge y aquí pueden observar los resultados tras varios meses. Una resolución completamente desde el punto de vista clínico, una ganancia ósea radiográfica compatible con hueso, donde por supuesto tendríamos que evidenciarlo desde el punto de vista histológico, pero quiero hacer un llamamiento a que para evitar que ocurra una recurrencia de la patología y por lo tanto para demostrar el éxito de la misma, se pueden únicamente limitar con una reducción de la profundidad de sondaje sin ningún tipo de apariencia clínica de inflamación, puesto que esto es lo que va a dictar precisamente la recurrencia o aparición de patología. Aquí tenemos otro escenario, dos defectos combinados. Podemos decir que el defecto combinado del implante posterior es un defecto mucho más superficial, donde probablemente la terapia reconstructiva no esté indicada. Por el contrario, en el implante, en la zona mesial, lo que pueden observar no solamente es un defecto provocado por una lesión de periimplantitis, sino además un residuo de un diente que no se extrajo en el momento de la colocación de implantes, y donde de nuevo utilizamos los mismos principios técnicos con el objetivo de reducir la profundidad de sondaje. En la zona supracrestal se va a realizar la implantoplastía, en la zona infraósea vamos a realizar, por el contrario, esta terapia electrolítica durante 2 minutos, donde podrán evidenciar su efectividad en la presencia de estas pequeñas espuma que puede salir alrededor del implante. El paciente, por supuesto, puede tener una sensación de agua salada, como es comprensible, pero más allá de todo eso no hay ningún otro tipo de contraindicación o factor adverso asociado a este tipo de método para detoxificar la superficie de los implantes. Una vez detoxificado completamente, utilizamos nuestro injerto de elección, la colocación o no de una membrana barrera y finalmente, como pueden observar, la resolución completa de la patología, que viene obtenida principalmente por la ligera ganancia ósea, pero también, por supuesto, por la recesión de la mucosa anticipada por nosotros, por supuesto, y también deseada para reducir la profundidad de sondaje. Observen una paciente en el frente estético donde, por supuesto, podemos anticipar que si el paciente desea mantener estos implantes en lugar de extraerlos,
va a haber algún tipo de compromiso estético. Esto, por supuesto, como bien ha mencionado el profesor José Nart, hay que hacer más énfasis no solamente en la prevención de la patología, sino también en la secuela asociada al tratamiento de la misma, y donde, después de aceptar el consentimiento del paciente y después, por supuesto, de entender su deseo por mantener estos implantes, realizamos una terapia con implantoplastía en la zona supracrestal. La zona infraósea, por el contrario, vamos a emplear este método de detoxificación de la superficie por GalvoSurge, y donde, después de realizar nuestra terapia reconstructiva en ese defecto infraóseo con un injerto mineralizado, conjuntamente con un injerto demineralizado y siguiendo los principios establecidos en regeneración ósea guiada, proveyendo una membrana barrera, podemos obtener un resultado más que satisfactorio desde el punto de vista de ganancia ósea radiográfica, por supuesto de estabilidad de los tejidos blandos. Por lo tanto, queridos compañeros, yo creo que el éxito del tratamiento de la periimplantitis no solamente va a recaer en el hecho de eliminar la infección, sino también el de evitar la recurrencia, habiendo sido capaces de identificar y modificar todos aquellos factores locales que hemos venido ilustrando a lo largo de esta presentación y que van a jugar un papel decisivo en el éxito a largo plazo. Y que igualmente el abordaje electrolítico es una estrategia que tiene una plausibilidad biológica, que estoy completamente convencido de que en los próximos años se va a convertir en un elemento completamente revolucionario y crucial para la detoxificación de muchos escenarios de periimplantitis, especialmente en aquellos escenarios en los cuales no tengamos buen acceso debido a la entrada de la lesión periimplantar, y también en aquellos casos con un mayor avance de la pérdida de hueso. Y con todo ello, de nuevo, quiero agradecer a todo el grupo de BQDC por esta amable invitación, al profesor John Zabalegui. Es un honor para mí que usted esté presente en mi presentación, a mi buen amigo José Nart, a Brigitte, a José Carlos. Es un placer, como siempre, colaborar con Nobel Biocare, y quedo pendiente por cualquier pregunta o cualquier comentario que quieran hacer al respecto y donde yo les pueda ser de ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Supongo que no estarás escuchando todos los aplausos que estás recibiendo de la audiencia, pero te agradecemos mucho porque ha sido una magnífica presentación de periimplantitis y has centrado el tiro en las últimas diapositivas en lo que queríamos saber. Yo soy muy cauto con todas estas cosas porque te voy a contar mi experiencia. Hace más de 13 o 14 años tuvimos la presentación en un pase privado de un dispositivo que era el láser Erbium YAG. Salimos tan emocionados después de la presentación que nos hizo en privado Frank Schwartz, que los 4 que estábamos allí asistentes nos compramos cada uno un láser Erbium YAG. No sé yo si sabes cuál es el precio del láser Erbium YAG hace 14 años. Pero ya te lo voy a decir yo. Eran 60.000 pavos, que me llevó 4 años pagar y nunca rentabilizar. Al cabo de 2 años de aquella presentación privada, Frank Schwartz publicó el segundo de sus artículos en el que comparaba los resultados con el Erbium YAG con la limpieza con un pulidor y bolitas de algodón en suero. Y la diferencia no era significativa estadísticamente, con lo cual, imagínate, a pesar de que le tengo cariño a Frank Schwartz, pero joder, lo quería matar. Yo creo que esta herramienta es prometedora, pero sí que me gustaría tener más información, aunque por supuesto no tiene nada que ver el precio de este dispositivo con el láser Erbium YAG, y pues en ese aspecto estoy abierto a cualquier mejora. Si no hay muchas preguntas, yo sí te quiero hacer varias, si no te importa. Mira, lo primero, has empezado hablando de la periimplantitis y del sondaje. ¿Qué opinas tú de los negacionistas del sondaje sobre los implantes? Pues que no quieren aceptar la realidad, básicamente. Es el método más barato, más fácil, y yo creo, John, que lo más coherente no es
querer nosotros sondar a todos los pacientes, sino instruir a nuestras higienistas dentales, que son las que están en contacto con los pacientes, para poder monitorizarlos con cierta periodicidad. Tenemos el estudio de Éter con el profesor Cafese, donde sabemos que a partir del 5.º día hay una reunión del tejido conectivo y, por lo tanto, no vale justificar el hecho de no sondar con el hecho de poder dañar el tejido perimplantar. Igualmente se ha demostrado que el hecho de sondar un implante adyacente a un implante adyacente, quizá con infección, a un implante completamente dentro del contexto de salud, no va a migrar todas estas bacterias únicamente por haberlo sondado posteriormente, si esa es la preocupación. Esa que a los negacionistas también a estos los colgamos, ¿no? Bueno, bien, me parece, pero yo estoy de acuerdo, ¿eh? Oye, ¿con qué pules, después de la fresa que utilices para la implantoplastia, con qué pules después para dejar lisa la implantoplastia? Pues mira, John, tenemos un protocolo con el cual trabajamos con Mazinger. Esto lo distribuye aquí en España Sanigía, y son unas fresas de carburo de tungsteno que en menos de 3 minutos hace la implantoplastía, y a continuación van una fresa Arkansas y 2 pulidoras de distinto grano. Genial. Sí. Muchas gracias. Esto ya sabes que siempre hay gente que pensará que gracias a esas pulidoras puedes obviar todo lo demás, pero está claro que eso es un además de, no un en vez de, y que todo lo que has explicado de los dilemas es tan importante como lo demás. De la parte de la acción específica del galvosurgery, que era lo que nos centraba, entiendo que la parte de la implantoplastia es absurdo aplicarlo. Entonces lo aplicarías después de la implantoplastia en la parte infraósea. ¿Y a qué profundidad crees que llega el poder detoxificador del componente infraóseo vertical del implante? Bueno, pues con respecto a la primera pregunta, la implantoplastia la limito principalmente al pico óseo adyacente, la zona donde yo sé que va a haber siempre algún riesgo de que quede ese surco perimplantar, que sabemos que va a quedar unido por esos hemidesmosomas de débil unión y que, por lo tanto, puede tener una mayor susceptibilidad para albergarse ahí todas las bacterias patógenas. Con respecto a la segunda pregunta, pues mi esperanza es que este sistema electrolítico pueda alcanzar la totalidad del implante. Esa es mi esperanza. Y a este respecto también quiero decirte que vamos a comenzar un estudio multicéntrico, John. Y yo soy igual de cauto que tú, porque no solamente soy cauto, sino además soy muy escéptico con todo este tipo de estrategias. Por eso he sido muy franco a lo largo de toda la presentación. Con Nobel Biocare siempre soy muy franco en el hecho de que es algo prometedor, que de momento me está dando unos resultados muy satisfactorios. Y por eso también no solamente he centrado mi presentación en el hecho del GalvoSurge, porque no creo que haya ningún elemento, ni nunca va a haber ningún elemento, especialmente para el manejo de la perimplantitis, que sea la panacea, sino que habrá que controlar todos los elementos, habrá que tener en cuenta cuál es el objetivo final desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista biológico, y cualquier elemento que venga a sumar para la consecución de lo mismo siempre van a ser más que bienvenidos. Totalmente de acuerdo. Te iba a preguntar por RCTs, pero ya me has dicho que estáis planificando un multicéntrico. ¿Con quién estáis planificándolo? ¿Todo dentro de la península o por fuera también? Alguno dentro de la península y por fuera también. Vale. Estamos todavía en la selección de los candidatos. Yo la verdad que seleccionaría muchísimos de aquí de la península. Lo que pasa es que el objetivo también es que el contexto geográfico sea un poco más amplio. ¿A nivel universitario o a nivel privado? Pues no lo sabemos todavía. Bueno, yo animaría a que si queréis hacerlo tanto a nivel universitario como privado, primero universitario, que contaseis con nosotros en la Complutense, sí. Número 1, y con Nacho Sanz y todo el equipo, y de Mariano. Y 2, yo estoy convencido de que si necesitáis hacer un RCT a nivel de clínicas privadas, habrá un montón de voluntarios del grupo BQDC que se animen a participar. A ver, chavales, hacedme así con la cabeza, venga. ¿A que sí? Sabes que... Bien, Xavi. Bien, Betina. Sois, John, de la Universidad Complutense, el primer candidato, por supuesto, que ha salido tanto en la lista mía como en la de Nobel. Lo que pasa es que todavía es algo que no se ha
no hemos llegado a la... Bueno, ya sabes que eso es un poder problema de mandar pasta siempre. a poder ¿eh? mandar la invitación definitiva, pero... Bueno, sería mejor para eso siempre es un problema de dinero, nada más. O sea que como Nobel puede, pues... Bueno, yo no quiero monopolizar el debate, pero me gustaría saber si dentro del grupo hay alguno que quiera comentar algo. Por favor. No, todos a la vez no, ¿eh? Si hay alguien que quiere hablar y no tiene el micrófono abierto, que lo abra, por favor. Y si no, que calle para siempre. ¿No? Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias por esta magnífica presentación. Como te digo, cuenta con nosotros. Nosotros vamos a intentar contar también contigo, ¿de acuerdo? Pero muchísimas gracias, José Nart, por haberle presentado. Juan Carlos, Brigitte, gracias por estar ahí y participar en esta iniciativa. Estaremos encantados de recibir vuestra propuesta junto con más información, y me refiero a la propuesta económica para el grupo, que esperamos que sea muy ventajosa. Dando por hecho. A la espera de más información que necesitamos para que no me vuelva a pasar con el segundo aparatito que me compro. ¿De acuerdo? Por lo demás, al resto del equipo BQDC, Xavier y todo el equipo comunicación, junta y demás, muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 9:00. Como os he dicho, yo tengo una boda y me tendré que marchar, pero lo dejaré en manos de la junta y de Xavier, que lo harán igual o mejor que yo. Que tengáis muy buena noche, disfrutad del viernes y muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias.